Familia hermosa, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón, con toda el alma, que la gracia llene tu vida, tu mundo interno y externo, y que todo esté de maravilla. Iniciamos una nueva etapa que habla del despertar de la conciencia y que habla de la congruencia y la trascendencia. Estos temas, estos conceptos los vamos a estar tocando con el apoyo de grandes herramientas, de grandes conocimientos ancestrales, como la astrología, el tarot, la hipnosis, la psicoterapia, el estudio de escrituras, el canto, la danza, la nutrición, el tai chi, el qigong, el feng shui, contacto con la naturaleza, contemplación, grounding, muchísimas técnicas, muchísimas herramientas que son parte de un conocimiento ancestral. Todo para vivir en congruencia y en trascendencia. Pues empezamos, familia. Primero me gustaría que me compartieras qué es para ti el despertar de la conciencia. ¿Cuándo recuerdas que empezó para ti? ¿Cómo fueron esas pequeñas, incipientes o fuertes y profundas experiencias de despertar espiritual? Quizás en la infancia de una manera muy intuitiva, quizás en la adolescencia, quizás apenas ahorita, pero todas son muy importantes. Que yo reconozco el despertar de la conciencia como el despertar del darme cuenta de lo que antes no me daba cuenta, de ser capaz de valorar y apreciar las cosas de mi mundo externo, de mi entorno, como también de mi mundo interno. Es decir, esa primera búsqueda, porque sabía que había un anhelo de saber cuál era la naturaleza humana, cuál era la esencia de mi alma, por qué estaba yo aquí, de dónde venía, qué había que hacer, que había un anhelo de dónde había que ir, etc. Ese primer anhelo para mí ya es la muestra de que el despertar de la conciencia, el despertar espiritual, ya estaba construyéndose. Quizás de pequeños momentos de investigación, de búsqueda interior y exterior, pero sobre todo de vivencias, de pequeñas vivencias que se fueron haciendo experiencias espirituales hasta concretarse en un despertar espiritual. ¿Cuándo? Haciendo esa recapitulación, esa contemplación, el ir hacia atrás, ¿cuándo empezó este llamado, este anhelo por conocerte mejor y conocer la vida y la existencia? Una vez que hayas localizado esos primeros momentos y puedas ver la cronología hasta el día de hoy, o sobre todo hacia el primer despertar espiritual, hónralo, valóralo, respétalo. No dejes que ningún otro conocimiento externo lo nulifique. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando tenemos estas experiencias, puede ser el entorno, la cultura, la religión, la convivencia, nos pueden hacer pensar que era equivocado, que era una fantasía, que realmente no era tan importante ese conocimiento. Pues te tengo una noticia, es mega importante, es mega trascendental recordar esos inicios y valorarlos, ¿ok? Vamos a ir al punto número 2. Vas a ver que en esa búsqueda fuiste encontrando herramientas, habilidades, dones, talentos que te ayudaban en esta búsqueda de la existencia del despertar espiritual. Así que en el primer punto vemos cómo se originó esta búsqueda. Y en el segundo punto vemos aquellas habilidades, aquellas herramientas que fuimos encontrando en el camino. Haz un recuento de ellas y compártelos aquí. En el tercer punto empezamos a manifestar, empezamos a conectar, empezamos a generar los verdaderos y trascendentales despertares de la conciencia, despertares espirituales, esos que son muy concretos, que nos llevaron a una verdadera experiencia tanto de los sentidos externos e internos, tanto del intelecto interno-externo, como del corazón interno-externo, es decir, del alma. Algunos podrían tener un despertar espiritual en el despertar de la energía Kundalini, como es mi caso, a los 15 años. Otros podrían tenerlo a través de grandes introspecciones en una terapia individual o de grupo o de hipnosis o en una regresión. Otros podían experimentarlo en el contacto con la naturaleza, con alejarse del viejo paradigma cultural en el que nacieron. Otros a través de la astrología, del tarot. Otros a través de la nutrición sana, el vivir de una manera con pensamientos de alta vibración, el hacer deporte, el hacer yoga, el hacer pranayamas, la lectura, el intelecto, el conocer, el jnana yoga, el bhakti yoga, el devocional. El primero es el del conocimiento. Reconoce cuáles han sido esas herramientas que tú has tenido para
integrar tu búsqueda, tus herramientas en un conocimiento más ancestral, más contundente, que te lleva en el cuarto punto a experimentar ese despertar espiritual. Una vez que lo tenemos en este cuarto punto, la contundencia de los pasos anteriores y el despertar espiritual, empezamos a anhelar que se sostenga esta experiencia, este bienestar, esta vibración, este gozo, esta paz, este amor, esta compasión, esta abundancia, esta prosperidad permanentemente. Y eso se logra a través del despertar espiritual, llevarlo hacia la congruencia. Pero a veces la congruencia está muy cerquita de uno y a veces en otros aspectos muy lejos el despertar espiritual de la congruencia. En el inter es lo que yo le llamo el puente de los procesos o de las transiciones, de las resistencias, de las polarizaciones y de la dualidad. Así que en el quinto punto, una vez experimentado el gran despertar espiritual y anhelamos la congruencia, empezamos a analizar tanto la sombra como la luz, como el mundo interno y el externo, como el mundo individual como colectivo, nuestra relación con Dios, con nosotros y con el resto del mundo, así como con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intuiciones, esa voz del alma. Vamos a fortalecernos como guerreras y guerreros del amor, como magas y magos del amor. Uno se convierte y se consolida en maga o en mago, o en guerrera o en guerrero del amor, a través de estabilizarnos en una congruencia. ¿Para eso qué? Trascender lo que hemos mencionado, dualidades, adentro, afuera, etc. Te puedo compartir experiencias que a lo mejor te resuenan a ti. A veces hemos tenido en algún sendero espiritual, vamos a suponer, en el despertar de Kundalini o en una ceremonia sagrada. Tú escoge. Al principio tuvimos quizás un momento muy de amor, muy de paz, muy de gozo, muy de revelación, muy de entendimiento. Es decir, que pensamos que de ahí en adelante siempre iba a ser así. Pero luego resultaba que no. Y teníamos como este apego a este pensamiento mágico, infantil, de que porque ya lo habíamos alcanzado iba a permanecer. Hacía falta integrar para tener congruencia. Y había un apego por este pensamiento, este paradigma un poco infantil, fantasioso, pensamiento mágico. Pero también había apego quizás a las experiencias dolorosas, intensas, así muy llamativas, porque así logramos el primer despertar espiritual, o los más importantes. Y entonces pensamos que siempre tenía que ser con esta sudor, lágrima, esfuerzo tremendo, en fin, ¿no? Entonces, ni apego ni rechazo por las experiencias glorificadas del despertar espiritual, ni apego ni rechazo por la parte de la sombra de estas experiencias espirituales. Cuando aprendemos a no tener apego y rechazo, a integrar ambas formas, si nos toca un despertar espiritual grandiosamente amoroso, qué bueno, pero que nos dé la madurez y lo usemos para trascender nuestros puntos, nuestras áreas de oportunidad a nivel de nuestra sombra. Y si nos toca mucho con la sombra, pues a lo mejor no tener apego por ello ni rechazo, sino tener esta valentía y ese esfuerzo, ahora por las cosas más armónicas, en equilibrio, ¿ok? De alta vibración. Entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer para lograr esto son a través de la astrología, el tarot, Feng Shui, hipnosis, visualización creativa, psicología y prácticas a lograr esto. Familia, esta es la primera cápsula de esta nueva etapa para volvernos expertos en generar despertares espirituales constantemente y generar una congruencia en vez de la dualidad, para tener trascendencia. ¿Por qué trascendencia? Porque una vez que logramos esto a nivel individual, a nivel colectivo lo podemos compartir, enseñar, y solamente por el hecho de que estás vibrando en este amor incondicional, en esta sabiduría intuitiva, en esta paz que surge de manera natural de tu ser interior, estás comunicando con la gran nube, con la gran conciencia colectiva, con la latiz de Greenberg, en fin, estás conectando en esta red neuronal, en esta red espiritual, tu progreso. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto de despertar espiritual, de tener congruencia y no dualidades para poder trascender. La trascendencia viene cuando te estableces en esa alta vibración, en esa alta conciencia, en esas capacidades divinas, porque somos divinos, y permanentemente enriqueces tu mundo interior, exterior y el de los demás. Que viva el amor, familia. Gracias con todo el corazón.